¿Alguna vez te sentiste avergonzado de ti mismo? Comencemos. Hola amigos de la Unidad Educativa Adventista del Sur. Bienvenidos al repaso de la Escuela Sabática Adultos, lección número 6, titulada Más lecciones del Maestro. El texto bíblico de memoria leemos así. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Génesis nos dice que Dios le preguntó a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Adán, que siempre había dado la bienvenida a la presencia divina, ahora se ocultaba. Sin embargo, no podía esconderse de Dios, quien llamó a Adán, no como si ignorase su escondedero, sino para hacerlo confesar. Adán procuró ocultar el pecado detrás de sus consecuencias, quiso ocultar su desobediencia detrás de su sentimiento de vergüenza, haciéndole creer a Dios que se había ocultado por la turbación provocada por su desnudez. Su comprensión de los efectos del pecado era más aguda que la del pecado mismo. Aquí, por primera vez, somos testigos de la confusión entre el pecado y el castigo, que caracterizó al hombre en su estado caído. Se sienten y detestan los resultados del pecado más que el pecado mismo. Dios, a través de esa pregunta, los estaba ayudando a ver los tristes resultados de su mal proceder. Dios en su bondad siguió a Jacob aún en su mentira. Mientras Jacob estaba allí, cansado, solitario y triste, su corazón se volvió en oración a Dios. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 182. Esas circunstancias mentales rodearon su sueño, tan solo después de 2 largos días durante los cuales había tenido la oportunidad de reflexionar sobre su conducta y de comprender su propia impotencia, se le apareció el Señor. En la providencia de Dios, a veces la demora es el medio usado para purificar el alma y llevar el hombre a entregarse sin reservas a la misericordia y la gracia de Dios, según deseo de toda la gente, es página 170. La escalera era un símbolo visible de una comunión real e ininterrumpida entre Dios en el cielo y su pueblo en la tierra. Los ángeles ascienden para presentar las necesidades de los hombres delante de Dios y descienden con promesas de ayuda y protección divina. Parecía que la escalera descansaba sobre la tierra donde estaba Jacob, solo, desamparado y abandonado por el hombre. Arriba, en el cielo, estaba Jehová, proclamándose a sí mismo a Jacob como el Dios de sus padres. No solo le confirmó todas las promesas como la posesión de Canaán, una descendencia numerosa y una bendición para todos los hombres, sino que también le concedió protección en su viaje y un retorno seguro al hogar de Dios. Puesto que el cumplimiento de esta promesa a Jacob estaba todavía muy lejos, Dios añadió la firme seguridad: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí vemos la gracia de Dios para todos aquellos que están huyendo de sus pecados. La gracia de Dios es sobreabundante, no se acaba, no se termina. Y este Dios que habló con Adán y Eva, ahora se hizo carne para habitar en medio de nosotros. Ahora viene como persona. El gran Maestro nos dio una excelente clase de salvación al hacerse humano. Por eso Elena de White dice que Jesús fue el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. Eso lo encontramos en Señales de los Tiempos. Nuestro gran maestro un día se encontró con una mujer cananea. Los fenicios eran de la antigua raza cananea, se llamaban a sí mismos cananeos, según Génesis 10, 6, 18. Pero los griegos los llamaban fenicios, al parecer por una anilina de púrpura, que solían comprar de los fenicios cuando comenzó el comercio en la región de Egeo. Los cananeos eran de ascendencia camita, de Cam, pero poco después que se establecieron en Palestina, adoptaron el lenguaje semítico y absorbieron de tal modo la cultura semítica
que por mucho tiempo se creyó que eran de origen semítico. Los judíos eran semitas y había mucho parecido entre los idiomas y las características culturales de los hebreos y cananeos. Y en este pasaje, en el caso de la mujer de Cananea, Jesús no estaba trabajando abiertamente para la gente de esa zona, de esa región. Ella vino a él y le presentó su pedido. Básicamente, el ministerio de Jesús se realizó en favor de los judíos de Palestina, o como eran conocidos también por Jesús, como las ovejas perdidas de la casa de Israel, según Mateo 15:24. Pero Jesús no se abstuvo por completo de relacionarse con los que no eran judíos. Hasta cierto punto tuvo cuidado de no entrar en conflicto con los judíos al relacionarse con samaritanos y gentiles. Pero él no podía aceptar las barreras que los judíos habían levantado entre ellos y el resto del mundo. En el deseo de todas las gentes se sugiere que en su trato con la mujer samaritana y con la mujer sirofenicia, Jesús quiso enseñar a sus discípulos que ellos también debían aceptar a todos como hijos de Dios, sin hacer distingos por razón de raza o posición social. Hoy día, quienes trabajamos por Cristo, hemos de considerar todos los hombres como sus iguales ante Dios, quien no hace acepción de personas, según Hechos 10:34. Jesús no le dirige la palabra con el propósito de enseñar a sus discípulos una lección acerca de la forma en que debían trabajar por los que no eran judíos. Lo hizo mostrando el contraste entre el proceder común de los judíos y su propio proceder. Es probable que un típico rabino judío habría hecho exactamente lo que los discípulos proponían. Habrían despachado a la mujer sin siquiera responder a su pedido. Eso era común por los rabinos judíos. A diferencia de los otros rabinos y sus discípulos, a estas personas no judías, Jesús los miraba con simpatía y los consideraba como aptos para llegar a ser súbditos del reino de los cielos. El gran maestro no compartía de ningún modo el estrecho exclusivismo con que los judíos se distanciaban de los gentiles. Los discípulos se sentían molestos por los gritos de esta mujer, quien no solo era una desconocida, sino que era mujer y aún más, era extranjera. Hasta ese momento no había espacio para una desconocida mujer extranjera en su concepción de lo que significaba la comisión evangélica. ¿Cuál es tu respuesta cuando las cosas no salen como esperas? Aprendamos de esta mujer que perseveró hasta el final, hasta encontrar la bendición de Dios. La Biblia también nos cuenta que un día Jesús se encontró con Bartimeo. Constantemente pasaban multitudes de personas por el camino a Jerusalén. Sin duda, los mendigos alcanzaron a oír a algunos de los que pasaban por allí que decían que el gran maestro estaba en ese grupo de personas rumbo a Jerusalén. Y el mendigo no dudó en llamar a Jesús, pero la Biblia dice que lo reprendían. Quizás estaban procurando impedir un incidente público del que las autoridades judías o romanas pudieran aprovecharse para arrestarlo. No sabemos, pero el ciego clamaba mucho más. Bartimeo comprendía que esta podía ser su única oportunidad para ser sanado por Jesús. Su persistencia era su testimonio de su ferviente fe del poder de Jesús. El gran maestro se le acercó y le preguntó: ¿qué quieres? Era obvio que el ciego procuraba recobrar la vista. Sin embargo, Jesús deseaba que el suplicante presentara un pedido específico como reconocimiento de su necesidad y como demostración de su fe. Sin embargo, no fue solo por Bartimeo mismo que Jesús hizo esta pregunta. Deseaba que los testigos aprendieran de ese evento, de ese suceso. Luego que Bartimeo fue sanado, dice la Biblia que seguía a Jesús, decidió seguir a Jesús. Esta historia se trata de entender el mensaje, de captar quién es realmente el gran maestro. El deseo más importante de Jesús es que todos tengamos una vida mejor y abundante al lado del gran maestro. Pidamos a Dios que nos ayude a acercarnos a Él
Quizás hemos pecado como Adán y Eva, o como Jacob, estamos huyendo de nuestros errores, estamos ciegos como Bartimeo, pero hoy Jesús quiere darnos vista espiritual para que lo sigamos, para que estemos con Él, porque en Él hay vida abundante. Vamos a decirle a Dios: Señor, necesito de tu perdón, necesito de ti en mi vida, al igual que Bartimeo, necesito que tú me des ojos espirituales para ver más de cerca tus promesas y acercarme más a ti. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Queremos rogarte en esta hora por todos nuestros amigos que nos ven, para que tú los bendigas, los acompañes, Señor, para que tú sigas derramando bendiciones en la vida de ellos. Al igual que Bartimeo, quizás estamos ciegos. Rogamos que tu Santo Espíritu nos dé ojos espirituales para ver tus promesas y seguirte, porque al lado tuyo la vida es abundante.